En medicina, cuando le añadimos la terminación itis a una palabra, significa que el órgano del que estamos hablando está inflamado. Igual que cuando estamos hablando de una tendinitis, es una inflamación del tendón, o cuando hablamos de una otitis, es una inflamación del oído, cuando hablamos de hepatitis, estamos hablando de una inflamación del hígado. ¿Y cuáles son las causas de que se me inflame el hígado, de que tenga una hepatitis aguda? Bueno, hay varias implicadas. Una de ellas, de las más famosas, son las hepatitis virales. Significa que el hígado se inflama a causa de virus que dañan específicamente el hígado. Todos conocemos, hemos oído hablar de la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, delta e incluso E. Aunque parezcan muy similares, nombradas todas bajo orden alfabético, cada una tiene por supuesto sus particularidades en muchos aspectos, en forma de transmisión, es decir, cómo se contagia, la vía de contagio, en pronóstico, en forma de presentación. El tema que nos ocupa en este vídeo es sobre todo la presentación aguda, las hepatitis agudas. Por lo general, este tipo de hepatitis virales, si se presentan de forma aguda, por lo general acaban teniendo un pronóstico favorable, ya sea con o sin tratamiento, dependiendo del tipo y de la situación. Realmente hay otros tipos de virus, como por ejemplo el citomegalovirus, el herpes o el más conocido como el virus de la enfermedad del beso, el Epstein-Barr, que también de forma secundaria pueden alterar el hígado, pueden inflamarlo, provocar una hepatitis. Y ya no solamente hablando de virus, sino por ejemplo el consumo de tóxicos, de drogas y por supuesto del alcohol, que es la causa de hepatitis aguda quizá que más nos suena de la calle. Hay también algunos casos de medicamentos concretos que se han descrito que pueden causar hepatitis aguda, inflamación hepática, y también de algunos productos de herbolario. Por eso es muy importante que le comentes a tu médico en caso de presentarse una situación así, si has tomado algún tratamiento médico reciente en los últimos días o algún producto de este tipo de herboristerías. Realmente existen otros tipos de causas más infrecuentes de hepatitis, como las isquémicas, las genéticas, que bueno, de esas en principio pues no son tanto el objeto de este vídeo. Realmente, ¿cómo sé yo que tengo una hepatitis aguda? Bueno, una hepatitis aguda debuta de forma muy abrupta, muy aguda, como dice su nombre. El paciente suele sentir un cansancio muy repentino, un cansancio extremo, y eso muchas veces va acompañado de molestias un poco inespecíficas, anodinas, tontorronas en el lado derecho del abdomen, en el flanco derecho del abdomen. Además, a veces también va acompañado de febrícula, de fiebre de décimas. Y realmente el diagnóstico de hepatitis se demostraría, acabaríamos diagnosticándola, si además en este paciente, en la analítica de sangre en ese momento, pues se demuestra que las transaminasas, que son unas enzimas que son de síntesis hepática, se elevan en la analítica bastante por encima de los límites normales. Es entonces cuando podríamos estar hablando de una hepatitis como tal. Hay veces que nos ayudamos también para diagnosticarlos de otras pruebas complementarias, como por ejemplo una ecografía abdominal, donde a veces podemos ver un poquito de aumento del tamaño del hígado o de líquido libre alrededor del hígado, todo consecuencia de la inflamación aguda de ese momento. Realmente, lo más importante aquí creo que es conocer el pronóstico. ¿Siempre que me diagnostiquen de hepatitis aguda va a ser grave? No, en absoluto. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, las hepatitis agudas son de carácter leve. Que las transaminasas se eleven, como comentábamos antes, es decir, que el hígado se inflame, no significa necesariamente pues, que está dejando de funcionar. Para poder evaluar esos otros parámetros nos valemos de otras cosas en la analítica, como por ejemplo vemos la bilirrubina, vemos las plaquetas, vemos la coagulación, que todo esto depende del hígado. Si ese tipo de parámetros no se altera, lo único que tenemos que hacer es esperar a que las transaminasas hagan lo que llamamos el pico, que llega un momento en el que empiezan a descender. Y además del tratamiento concreto que sea necesario según el tipo de hepatitis y tu situación.